Voces y silencios. Música, sueños, magia. Palabras hilvanadas en el pensamiento. Pensamientos navegando en la voz. Hechos de palabra. Idea y conducción, Alicia Nigro. Radio Hermes también te escucha. Llámanos al 4305-3303 o deja tu mensaje al 11 56 47 2346. Compartí nuestros contenidos en redes. En Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web, en Instagram como Radio Hermes y en Twitter como Radio-Hermes. Míranos en nuestro canal de YouTube, escuchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. Entre voces y silencios nos va haciendo la palabra. Hechos de palabra. Todos los miércoles desde Radio Hermes, antes del atardecer. Buena tarde para todos. Aquí comienza Hechos de Palabra. Mi nombre es Alicia Nigro y te propongo que nos acompañes en los 90 minutos que ya se han iniciado.
En la operación técnica y con su asesoramiento artístico-técnico, Pablo Duarte nos pone al aire, desde Radio Hermes hacia vos. Nosotros estamos juntos haciendo de la magia una realidad, porque este presente será nuestro presente cuando vos lo dispongas, vos elegís. Podés escucharnos y vernos en forma directa desde www.radiohermes.com.ar y en forma diferida desde el canal de Radio Hermes en YouTube. También nos podés escuchar desde el podcast de la emisora en los canales de Hermes, en iVoox y en Spotify. Comenzamos el programa con Astor Piazzolla haciendo Libertango junto a su quinteto Tango Nuevo. El maestro Astor Piazzolla nació en Mar del Plata el 11 de marzo de 1921 y falleció en Buenos Aires el 4 de julio de 1992. Es considerado uno de los músicos más importantes del siglo XX. Vivió su infancia en Nueva York, donde comenzó a tocar el bandoneón a muy temprana edad. Tomó clases con Alberto Ginastera y luego viajó a Europa para estudiar con la compositora y directora de orquesta francesa Nadia Boulanger. En su juventud tocó y realizó arreglos orquestales para Aníbal Troilo. Sus innovaciones en el tango no fueron bien vistas por los tradicionalistas que se resistían a los cambios y que no podían comprender su obra. En 1950 y en 1960, estos lo consideraron el asesino del tango y decidieron que sus composiciones no eran tango. Entonces, Piazzolla respondió con una nueva definición. Es música contemporánea de Buenos Aires. En Argentina, la radio no difundía su música y los comentaristas la atacaban. Lo consideraron un irrespetuoso compositor de música híbrida. Sí, es cierto, soy un enemigo del tango, afirmó Astor, pero del tango como ellos lo entienden. Ellos siguen creyendo en el compadrito, yo no. Creen en el farolito, yo no. Si todo ha cambiado, también debe cambiar la música de Buenos Aires. Somos muchos los que queremos cambiar el tango, pero estos señores que me atacan no lo entienden ni lo van a entender jamás. Yo voy a seguir adelante, a pesar de todos ellos. En los últimos años de vida de Astor Piazzolla, fue reivindicado por intelectuales, jazzistas y músicos de rock de todo el mundo, al igual que por nuevos referentes del tango. Hoy es uno de los músicos argentinos más importantes en la historia de su país y del mundo. Esta tarde estará más presente que nunca en la conversación. No me quiero apartar de lo caliente, pero tampoco me quiero dejar llevar por lo caliente. Entonces pienso en Vivaldi. El amarillo para mí es una mezcla de sensaciones. Es una especie de ternura. Es la nota alta de la ternura. Siempre me hice autorretrato. Con ellos me voy conociendo. Voy registrando el paso del tiempo. Son como mi diario personal. El color tiene la propiedad de bandearte y de desmesurarte. No hay racionalidad en él. Por eso tenés que aprender a dominar. Con Astor nos conocimos allá por el 65 en Gotán, un sótano que estaba en Talcahuano y Corrientes, donde él tocaba casi todas las noches. Yo empecé a ir a escucharlo. Después, de vez en cuando, él se aparecía por el taller. Con el tiempo nos hicimos grandes amigos. Cuando murió,
en el 92 fue un dolor terrible. El tango para mí no es corriente. Surgió de los suburbios, de los barrios. Como decía Borges, el tango hizo un tajo en Buenos Aires que cruza por Villa Urquiza, pasa por Balvanera y termina en la esquina de San Juan y Rincón donde cantaba Gardel. Siento que hay una identificación entre el color y la música. Uno complementa al otro. El tango es pasión, sentimiento. El rojo tiene muchos componentes de tango. Psicológicamente es el color del amor, de la violencia, de la tragedia. La noche es hermosa, la noche me inspira, es la hora de las brujas y de los gatos. La noche es azul, siempre es azul. No hay nada más lindo que salir a caminar por la ciudad de noche. La noche es el recogimiento, el descanso. Reniego de aquellos que dicen que el azul es frío. Para mí el azul a veces es cálido. Las noches de verano en La Rioja eran azules. Para mí la pintura ha sido y será el intento de atrapar la luz. Nuevo, pero no todo está dicho. De construir construyendo para empezar de nuevo una y otra vez. Hechos de palabra. Déjanos la tuya en el 4305-3303. Acabamos de ver y escuchar al maestro Roberto Duarte en pasajes de su trabajo, hablándonos de sus colores y como en su obra, en este video también nos trajo música, la que a él le gustaba. Mientras hablaba, de fondo pudimos escuchar música clásica y tango, el de Piazzolla. Como nos decía en el video Roberto Duarte, a Astor y a él los unió una gran amistad y los unió la música, el tango. Roberto Duarte y Jorge Luis Borges también estaban unidos y por supuesto allí estaba la música, allí estaba Astor con el tango, uniéndolos a los tres. Hoy, en Hechos de Palabra, estarán en la conversación dos personas muy queridas, Jorge Cabrera y Pablo Duarte, trayéndonos el encuentro de dos grandes maestros, Jorge Luis Borges y Roberto Duarte. Por eso estará aquí Piazzolla acompañándonos en esta tarde, en esta maravillosa Casa Museo Roberto Duarte, que alberga a Radio Hermes y nos alberga a nosotros, Hechos de Palabra. Pablo Esteban Duarte es músico concertista e integrante de la Asociación de Críticos Musicales
de la República Argentina. Es periodista con formación en periodismo científico por el CONICET. Es locutor nacional integral de radio y televisión con formación periodística por el COSAL. Fue docente en la Universidad Nacional de Lanús. Desde hace más de 20 años se desempeña como conductor, productor, operador técnico en diferentes emisoras de radio. Es fundador de Radio Hermes, radio online de difusión cultural, este lugar hermoso que estamos habitando. Es asesor artístico técnico y director de programación de dicha emisora. Trabajó como productor, conductor del programa radial Homo Sapiens ADN Código de Información en la radio de la Universidad de Belgrano, programa galardonado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España en su capítulo Ciencias en Acción, Barcelona, España, con mención de honor por comunicar contenidos científicos en idioma castellano. Trabajó como conductor, productor en los ya históricos programas de difusión cultural, Colores Primarios y Arte en Línea, con una trayectoria al aire, como dije, de 20 años. Programas que han sido galardonados con numerosas premiaciones nacionales por mejor producción, mejor conducción y por sus contenidos de difusión cultural, artes, ciencias, comunicación. Pablo Duarte es productor, coordinador y conductor de eventos culturales en propuestas donde se conjugan diferentes expresiones artísticas, visuales, literarias, musicales, desarrolladas en distintos ámbitos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. Jorge Cabrera es licenciado y profesor en letras por la Universidad de Buenos Aires. Escritor, poeta, docente, ejerce la docencia en la actualidad en la Universidad Nacional de Lanús. Es fundador y coordinador de Confábula, taller literario de más de casi 40 años de trayectoria y es coordinador de diversos talleres de lectura y de escritura en otras instituciones culturales en el municipio de Lomas de Zamora, en el municipio de Lanús y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Jorge es productor y coordinador de cafés literarios en interesantes propuestas desde la literatura y con el aporte de otras artes como la música, la plástica, el teatro, la radio. Ha escrito y publicado varios libros de poesía, entre ellos Asterión y otros poemas, Sobrevivientes del Paraíso, Inscripciones, Diario de Alfonsina, Jardines, Jardines 2 que se agotó y ya tenemos de nuevo como para poder adquirirlo si todavía no lo tenés. Es un placer tenerlos aquí, Jorge, Pablo, y recibirlos a los dos juntos. Bienvenidos a Hechos de Palabra. Dos potencias se saludan, diría. Sí. Diría un boxeador histórico de nuestro país. Pablo, ¿cómo estás? Bueno, pero en principio muchas gracias a vos, que sos el alma mater de este espacio tan bello, como siempre decimos, y el fundador de Radio Hermes, y Alicia, que es una amiga con la cual venimos trabajando desde hace años, desde el comienzo, pues yo estuve... Es el padrino, sos el padrino. Sí, sigo sin traer las facturas, como ya dije una vez, soy un padrino abandónico, pero bueno, ya cumpliré. Pero estamos por el 7º año, ¿no? Sí. Eso habíamos dicho hace un tiempito atrás. Sí. Bueno, así que muchas gracias. Gracias a vos. Hola Alicia, buenas tardes, ¿cómo te va? Gracias por invitarme a tu programa, formar parte esta vez al aire de Hechos de Palabra. Le agradezco a Jorge también las palabras que ha tenido para conmigo y le agradezco también la presencia y el acompañamiento en todos y cada uno de tus contenidos. Y también, aunque ya es tardío, pero siempre es bueno agradecerle el trabajo conjunto que hemos realizado y el apoyo que siempre tuve de su parte cuando yo formaba parte
del elenco de docentes de los talleres de la radio de la Universidad de Lanús. Sí, qué linda época. Bueno, yo soy exalumna de estos dos grandes profesores que, como dijo bien Jorge, dos potencias se saludan. Así es. Lo dije, bro. No, pero yo lo digo en serio. Vos hacés todas las bromas que quieras. Pero esto es así. Realmente son dos profesores, lo digo en presente, aunque Pablo ya no está en la UNLA. Lamentablemente no estás en la UNLA, Pablo. Que nos dieron unas herramientas y nos siguen dando herramientas muy importantes, porque Jorge sigue siendo mi profesor en la UNLA, pero vos, Pablo, acá a la gente que forma parte de tu producción le seguís dando el pie para que aprendamos. Así que eso es una alegría para mí y estoy segura que para toda la gente que los conoce. Bueno, vos sos docente, sabés que el aprendizaje es perpetuo, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, ustedes también han aprendido a lo mejor algo de mí. Totalmente. Seguramente. Era una chanza. Bueno, vamos a meternos de lleno en el tema. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién nos van a contar? Yo decía recién, Pablo, cuando arrancamos, o estábamos por arrancar, que la obra de Roberto Duarte nos cobija, ¿no? Cobija a la radio en primer lugar y en segundo lugar nos cobija a todos nosotros. Por ejemplo, hoy nos está cobijando a nosotros ustedes y a todos los que escuchan Hechos de Palabra. Es un lugar maravilloso que quiero que vos cuentes bien en qué consiste, qué era este lugar antes de que estuviese la radio y lo que quieras decir. Este proyecto nace en el año 2017. Esta era la casa taller de Roberto Duarte, de mi padre. Él se mudó a esta propiedad en el año 1970, que fue cuando la pudo adquirir, porque tenía un lugar amplio para desarrollar y desplegar toda su obra. Fue un pintor muy prolífico, dejó una vastísima cantidad de obra. Sí. Fueron 50 años de pintura y pintaba continuamente. Es una casa que para él fue un lugar donde pudo desarrollar todo su arte y con características muy especiales. Yo tengo los planos originales. Esta es una propiedad que se construyó en el año 1912. Mira. Y está emplazada en el límite exacto entre Constitución, Barracas y Parque Patricios. Es un punto tripartito. Sí. Y esto barrial nos va a remitir también un poco al contenido de Borges, del cual después Jorge se va a explayar. En un lugar muy característico, porque estamos casi en la esquina de Caseros y Luisa Peña, frente a la Plaza España. Claro. Que es un parque donde originalmente, en la primera, cuando se empezó, tras la fundación de la ciudad de Buenos Aires, que la ciudad, la gran aldea empezó a crecer. Acá, en este solar, fue donde se instaló el primer matadero. Mira. Después ese matadero se trasladó a lo que es hoy el actual Parque Patricios y después, definitivamente, en Mataderos, donde lo conocemos. Sí, sí. Este parque, además, tiene la característica de que fue diseñado por Thais, el mismo que diseñó el Parque 3 de Febrero, los famosos bosques de Palermo. Claro. Entonces hay una especie botánica muy especial, muy cuidada, que hay árboles de representación de todos los continentes del mundo. Sí. Es un parque bellísimo, además con esculturas, y además acá funciona el Centro Cultural del Sur, que antiguamente era el Mesón Español, que era un restaurante de mucha categoría. Sí, sí. Hoy es un centro cultural que pertenece al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se desarrollan infinidad de actividades culturales. Está la calle de los Títeres, sí, que también se desarrolla una actividad enorme. Y está Trivenchi, que es la escuela de circo más importante de Latinoamérica. En medio de todo este contexto está esta casa taller de Roberto Duarte, que cuando él falleció, él había transformado toda la casa en taller. Yo mantuve esa estructura de taller hasta el 2017, que logré un sueño que yo tuve desde el comienzo, que era tener un lugar donde conservar, preservar y mostrar su obra, más allá de las muestras que uno realizara en galerías o museos, y un lugar donde pudiéramos tener la radio para comunicar
contenidos que tuvieran que ver específicamente con la cultura, con el arte, con la educación. Claro. Bueno, se pueden anexar contenidos que pululan, pero todo está relacionado. También digo que pululan, puede haber programas relacionados con la psicología o con lo teatral, Claro. o con medicinas alternativas, pero todo gira en torno al mismo espíritu. Sí, las artes, las ciencias, la comunicación en general. Y aparte, bueno, a mí, vos decime, Jorge, si me equivoco, y si lo recordás, una de las cosas que más me atrajo cuando yo entré por primera vez a esta radio es lo mismo que te pasó a vos, que estás en medio de un barrio que tiene determinadas características que son muy lindas, por ejemplo, este parque que vos acabas de decir y estos lugares culturales tan importantes y con los cuales han hecho cosas Radio Hermes con ellos en distintos momentos. Pero cuando se abre la puerta de Radio Hermes, es como en los cuentos maravillosos, en donde vos abrís la puerta y te vas internando en un lugar de luz y de color, y esto lo dicen todas las personas que han venido a este programa, lo han dicho al aire. ¿Por qué? Porque desde que abrís la puerta te encontrás con la obra de Roberto Duarte. Y te encontrás con color, con estos colores que él mencionaba, sobre todo, amarillo, azul, rojo, y la luz, tanta preocupación para él, ¿no? Como pintor, y que está en el lugar esta luz. Esta luz es diferente a las luces que hay en otros lugares, ¿no? Y esta radio está ahí, está ahí. Sí, a mí Bueno, ya que ustedes empezaron por el lado de afuera, hoy cuando estábamos por entrar, yo le mostraba a Alicia los edificios que tienen como 100 años aproximadamente. O más. Y ya caminar por la calle es lindo. Y cuando entras acá, subís la escalera y te encontrás con esa dimensión de los colores y la luz, ya te sentís como cómodo, digamos. Y aparte están en un punto tripartito, por eso nunca podemos decir... ¿De qué barrio somos? Claro, ¿cuál es el barrio? Y hoy lo hablábamos en el viaje. Y está buenísimo que lo hayas... Recién ahora lo entendí, Pablo. Bueno, y un poco como para darle el pie a Jorge y que se explaye sobre Borges, lo que quería así contarles, compartir con toda la audiencia, que dentro de todo este universo que es la Casa Museo Roberto Duarte, realizamos actividades artístico-culturales, se dan talleres de plástica, cursos de la voz, infinidad de actividades musicales. Se vieron en su momento truncadas por la pandemia que tuvimos que padecer todos. Retomar la presencialidad fue duro, como ya lo sabemos todos. De a poco, el año pasado, retomamos los encuentros musicales de los viernes a la noche. Sí, que no eran simples encuentros musicales, eran muy interesantes. Exactamente. Y bueno, a raíz de un encuentro que tuve con la licenciada María Marta Marciano, que es una especialista en la vida y obra de Borges, surgió este proyecto, esta idea de realizar justamente para el cumpleaños de Borges, que es el 24 de agosto, un evento acá en esta casa, en este lugar, que va a ser el domingo, el domingo 24 de agosto a partir de las 4 de la tarde. ¡Qué buen horario! Donde se va a hablar de la vida y obra de Borges. Eso lo va a hacer la licenciada Marciano, y yo obviamente voy a hablar sobre la vida y obra de Duarte, que ustedes la gente que venga va a poder presenciar, recorrer la casa museo, va a haber un coffee break para degustar algunas cosas ricas y compartir un rico café y poder charlar entre nosotros, y hablar un poco de esta relación que yo la tengo entre paréntesis de Duarte y Borges, que si bien no fue una relación de amistad, yo creo que se dio una relación. Mi padre era muy lector y leía mucho a Borges, lo citaba permanentemente. En el video que vimos él habla de Borges inclusive. Y está en su obra Borges. Exactamente. Hizo un retrato, ya vamos a hablar de eso, que eso está en la Fundación Borges. Lo cierto es que ellos tuvieron, no sé si por fuera del taller de papá algún encuentro, pero sí tuvieron un encuentro acá, en esta casa taller,
exactamente donde estamos nosotros en este momento, que era el epicentro del taller donde papá trabajaba. Se reunieron una tarde a charlar, a tomar un café, y supongo que estarían por ahí proyectando que papá ilustrara algún libro o algunas poesías de Borges, claro, que después no se vio reflejado. Pero bueno, lo cierto es que ese encuentro existió, y tengo una anécdota muy cortita, muy graciosa, que se la contaba a Jorge por teléfono el otro día, que le causaba mucha gracia. Ese encuentro entre Borges y Duarte se produjo acá en esta casa, por eso este evento del domingo 24 se llama Borges visita a Duarte. Uh-huh. Yo estaba cursando primer año del secundario y tenía mi dormitorio contiguo al taller. Claro. Esta es una casa de esas de altos, con escaleras, hermosa, muchas habitaciones. Bueno, yo llegué del colegio con un amigo, un compañero de la escuela, teníamos 13 años. Eran chiquitos. Nuestra cabeza estaba caminando por otras veredas y estaba la puerta del taller cerrada. Si bien yo tenía acceso a mi dormitorio por una puerta que estaba al lado, siempre mi costumbre era entrar al taller, porque papá siempre estaba pintando. Entrar y saludarlo a papá y después, bueno, hacer lo mío. Y cuando voy a entrar viene Lucía, la mujer de papá, y me dice, mirá que tu papá está charlando con un amigo. Yo digo, bueno, abro la puerta y lo saludo. Entonces, abro la puerta, papá estaba charlando con un señor. Hola papá, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? Me dice, estoy con un amigo, charlando con Jorge, después nos vemos. Yo me fui para la cocina con mi amigo a almorzar, qué sé yo. Cuando este señor se fue, yo vine a saludarlo a papá. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo qué? Me dice, bueno, estaba con un amigo. Le digo, ¿quién era? Me dice, Borges. Para mí era un amigo de mi papá, no era Borges. Claro. No tenía la más mínima conciencia, eso lo dimensioné después con el tiempo. Sí, realmente es gracioso. Pero bueno, para redondear un poco esto y ya entregarle la posta a Jorge, mi padre lo ilustró a Borges, y bueno, por eso surgió en la charla con la licenciada Marciano lo de hacer este encuentro, presentando la obra de Borges y hablando sobre la obra de Duarte. Esto va a ser el 24 de agosto a las 4 de la tarde, de 16 a 19 horas. Las reservas hay que hacerlas a través del correo electrónico de la radio, que es radiohermesweb@gmail.com, o a través del mail, porque todo eso lo está manejando mi hija Guadalupe. Claro. Ahí se reserva el ingreso, es arancelado, tiene un costo de 25.000 pesos, que incluye absolutamente todo, lo que es el coffee break, toda la charla y toda la guiada por el museo. Sí, es un museo. Que se van a llevar. Es un museo interactivo, porque si bien no vamos a estar toqueteando la obra, se puede mirar, porque es infinita, hay mucha cantidad de... Y hay objetos que sí se pueden tocar. Y hay objetos que que son accesibles. Pero es divertido, vienen a instancias del trabajo que está haciendo Guadalupe, mi hija. Sí. Vienen grupos de turistas, vienen contingentes, sí, y se hace un recorrido extenso, se habla sobre toda la trayectoria, la obra, todo el recorrido que ha hecho mi padre, que fue impresionante. También he visto que han venido coordinadores de talleres de arte visual con alumnos, al menos esas publicaciones las he visto. Uh-huh. Que recorren el taller y pueden estar así, tete a tete con Roberto Duarte. Y bueno, profesor, el micrófono. Básicamente eso. Bueno, les cuento que Alicia y Jorge, vamos a contar una intimidad. Alicia y Jorge están en el estudio de Radio Hermes y yo estoy desde la cabina técnica. Claro. Con un micrófono que es direccional, por eso a veces se me pierde un poco la voz. No es que le falta aire a Pablo Duarte, es el más jovencito del trío. Así que no creo que le falte aire. Y lo que van a ver ahora, también mientras hablamos, aparte de los banners de difusión del evento, son unas imágenes de Duarte acá en su taller. Hay una imagen que él está en el mar trabajando. Sí. Y al lado de sus imágenes están las imágenes de Borges. Claro. ¿No? Que van rotando tanto como para que puedan ver un poco, interiorizarse un poco de todo esto. Sí, aparte a nosotros nos gusta... ya que estamos diciendo cosas íntimas, nos gusta que tomen preponderancia a través también
de su arte o de sus fotos o de sus dibujos, de quiénes estamos hablando, ¿no? Claro, exactamente. Y bueno, y hoy tenemos material a rolete, yo estoy re contenta por eso. Pablo Duarte no sé si tanto, porque es el que tiene que manejar todo eso y ponerlo al aire en tiempo y forma, pero sí lo hace muy bien. Así que ahora estábamos viendo las imágenes de ellos porque estamos hablando de Roberto Duarte y de Jorge Luis Borges. Y ahí le damos la posta, profesor Jorge. Bueno, gracias. Yo había leído a Borges, que es de esos autores que a mí me fascinaron desde el comienzo. Si bien uno cuando empieza a leer a un autor, por lo menos para mi gusto, se tiene que ir adentrando en la obra, ir palpándolo, degustándolo y después releerlo, por supuesto, ¿no? Claro. Y las primeras lecturas, a mí me gusta llamarlas de ese modo, pero son más bien inocentes, en el sentido de que uno no descubre lo que en las relecturas posteriores y a través de los años uno va pudiendo hacer, porque como sabemos estamos hablando de literatura y los sentidos que se encuentran en los textos literarios no tienen fin, porque están en las posibilidades de cada lector, Claro. ¿no? Como yo coordino talleres, vos lo dijiste en la presentación, desde hace 40 años, talleres de escritura, de lectura. De formación de coordinadores. Sí, también, ahora sí, también. En los grupos, cuando proponemos un texto, yo vengo con mi lectura previa, como hacemos todos, pero cuando termina la reunión salís con un sinfín de sentidos inimaginables hasta ese momento, ¿no? O sea, siempre creces como lector, que es un poco la idea de los talleres, ¿no? Porque después algunos de ellos, los que participan en los talleres de escritura, se preparan para escribir sus propios textos. De modo que yo creo, estaba pensando ahora que hablaba Pablo, creo que la primera vez que lo vi a Borges yo era joven, no sé, tendría 20 y pico de años, en frente de la Plaza Brown de Adrogué, estaban filmando algo. Creo que fue la primera vez que lo vi. No recuerdo cuál fue la primera vez que lo leí. Después lo vimos en la facultad. Sí sé que fui intentando crecer como lector de Borges y siempre me apasionó. Yo creo que lo que nos pasa con un autor es que lo que más nos gusta es porque tiene algo que nosotros llevamos dentro. O sea, hay como un reconocimiento, digamos, es como la relación entre el hijo y la madre, por decirlo de alguna manera. Una comodidad, un sentir que vos estás en el lugar en el que querés estar, debés estar, y te sentís cómodo, y esa lectura te abre las posibilidades de ver otras cosas y de vivir mejor. Yo leo todo lo que puedo, como vos sabés, y trato de actualizarme, pero me cuesta encontrar autores, sobre todo estoy pensando en la narrativa de Borges, sí, ¿no? Me cuesta encontrar autores donde yo me siento tan identificado, tan cómodo, ¿no? Esa supuesta frialdad que alguna vez le han atribuido a Borges, yo no la encontré nunca. Yo siempre encontré un autor cálido, del mismo modo que era cálido él en su trato personal, con sus amigos, sus conocidos y con gente que desconocía también. Y siempre me sentí cómodo. Y bueno, como ya dije antes, trato de crecer como lector suyo. Claro, digamos. sí, pero ponete contento porque vos lográs que quien te escucha o quien participa de tus talleres o de estos encuentros en radio, porque me han llegado mensajes de esa naturaleza, empieza, sin ir más lejos, mi hermana Marta, que te plantean qué bueno que estuvo, porque tenían un prejuicio con respecto a Borges en sí o con respecto a que era tan inalcanzable que no se lo podía leer. Y entonces mucha gente empezó a leer a Borges, y gracias a vos, Sí. Jorge, para tu tocayo. Bueno, a mí esas anécdotas de los prejuicios
sobre las lecturas borgianas. Yo las viví varias veces en mis talleres, o con gente conocida con la que hablamos de él, y tienen que ver básicamente, acá lo debemos haber dicho ya en más de una oportunidad, tienen que ver básicamente con dos aspectos. Uno, con la complejidad de algunos de los textos de Borges, sí, que requieren de un lector muy competente, de, como decía Humberto Eco, un lector modelo que pueda adecuarse a esa dificultad que plantean algunos textos, sobre todo por los datos, ¿no? Cuando tenés que ir a buscar, es una lectura enciclopédica, digamos, ¿no? Claro. Que a veces, yo siempre les digo, mira, una vez que le encontramos las mañas a un autor, después la lectura es mucho más sencilla, mucho más cómoda. Claro, porque uno sabe lo que tiene que hacer. Claro, y sabes dónde tenés que buscar y dónde tenés que decir, esto será así, no importa, sigamos adelante y apreciemos lo otro que tiene el texto, que no es simplemente ir a buscar las enciclopedias para incrementar los datos con los cuales yo tengo que volver a leer a Borges. Eso por un lado. Hay textos de Borges, no sé si la gente lo sabe, entiendo que sí, que son absolutamente sencillos y se leen de corrido de una vez y no hay ningún problema en hacerlo. Eso por un lado. Por otro lado está la cuestión del prejuicio político. Ya sabemos cuáles eran las preferencias de Borges cuando creció, porque al principio era un hombre, era un socialista. Era comunista. Su pensamiento era completamente distinto del que fue teniendo después, que se hizo antiperonista. Bueno, hay dos textos maravillosos, sobre todo uno de ellos, que se llama El Simulacro, de Borges, que por supuesto es un texto muy breve, como ya hemos dicho también acá en otras oportunidades. ¿Viste que siempre hay algo para decir? Muy breve, pero muy intenso, digamos. No sé si tenemos tiempo, después lo contamos un poco. Y otro que escribió en colaboración con Bioy, con su gran amigo, que se llama La Fiesta del Monstruo, que es terriblemente gorila ese texto, y no es, para mi gusto, por lo menos no tan bueno en calidad, digamos, ¿no? Claro. Es una parodia y es una vuelta de tuerca sobre el matadero de Esteban Echeverría. Esto sí lo quiero decir, porque está la famosa escena de esa del matadero donde los bárbaros carniceros lo llevan al unitario, lo ponen sobre la cama del escritorio del juez, que lo utilizan como cama hasta que el tipo revienta de bronca, ¿no? Y en Borges hay una escena cuando los muchachos peronistas que van a la plaza a escuchar al monstruo, que es Perón, por supuesto, bajan del camión y van caminando hacia la plaza y se cruzan con un grupo de judíos, y al último que pasa lo agarran, se lo llevan hasta una esquina donde estaba en construcción, una obra en construcción, y había un montón de cascotes, y lo apedrean y lo matan a piedrazos. Esto se lo está contando el narrador a la Nelly, que supuestamente, aunque no lo dice, supuestamente es su mujer. Pero digo, es una vuelta. Lo que Echeverría no se animó a contar en 1830-32, Borges sí lo pudo hacer. Uh-huh. Bueno, esos textos antiperonistas, sus declaraciones, bueno, que ya le conocemos, han hecho que parte de los lectores argentinos lo despreciaron por cuestiones ideológicas. Yo dije una vez en mi casa, con un grupo de peronistas, les dije, debió haber en algún momento un peronista, digamos, un poco más lúcido, que dijese, bueno, eso tenemos que pasarlo por alto, digamos. Lo que tenemos que hacer es leer a Borges, sí, y no perdernos... No perderse. No perdernos esa lectura. Ahora me acordé de esto y ya después le cedo la palabra a Pablo. Una anécdota que yo conté el año pasado. Le preguntan una vez a Dolina, pero Dolina dice, vos sos peronista, ¿cómo es que lees a Borges? Y Dolina le dice, yo soy peronista, no soy boludo. Claro. Si te lo querés perder, perdértelo vos. Yo no me lo voy a perder. Bueno, eso es un poco, dicho graciosamente, lo que yo estoy queriendo decir. Claro que sí. Ya estamos más o menos promediando el programa. ¿Querés acotar algo ahora, Pablo? ¿O tomás vos cuando...? No, para acotar algo que se cae de maduro sobre lo que está diciendo Jorge. Creo que cuando uno tiene determinada sensibilidad, disfruta del hecho artístico, ya sea una literatura, una pintura, una música, sin tener en cuenta la ideología del creador de esa obra, ¿no? Claro.
Yo cuando escucho a Beethoven, a Mozart o a Pink Floyd o a Spinetta, su pensamiento político me tiene sin cuidado. Yo disfruto de lo que han hecho. Claro, claro. Lo mismo me pasa con los poetas o con los escritores. Claro. Creo que no tiene que estar ese sesgo político, salvo que sea una literatura directamente ideologizada o partidaria. O salvo que haya... Uno disfruta de ese hecho artístico. Claro. Sí. Pero vos mencionaste, bueno, yo estoy de acuerdo con los nombres que a mí me impactan, entiendo que de un modo parecido a vos. El problema es que esos autores te tienen que dar algo que te haga sentir mejor en la vida. Claro, totalmente. Ahora, si no te dan eso y encima claro, sus ideas políticas no coinciden con la tuya, entonces por ahí los rechazás, qué sé yo. Pero entonces no lo estás rechazando por sus ideas políticas, sino por su obra. Bueno, claro, más pero que nada por sus hechos. Uno juzga la obra, digamos. Claro. Porque la ideología es algo muy íntima, muy Total. de cada quien. Pero la obra, que si bien es íntima en el momento de hacerla, una vez que toma estado público, la obra no le pertenece al autor. Le pertenece, sí, en este caso, al que la lee. Sí, claro. Y de alguna manera, esto que dijiste vos era lo que yo intentaba decir, son los hechos los que uno puede llegar a condenar en un ser humano. En los hechos, Borges hace bien. Totalmente, totalmente. Sí. Y ahora estamos ya para hacer la primera pausa y única pausa del programa y lo haremos así. Tango, ¿dónde estarán? Pregunta la elegía de quienes ya no son, como si hubiera una región en que el ayer pudiera ser el hoy, el aún y el todavía. ¿Dónde estará, repito, el malevaje que fundó en polvorientos callejones de tierra o en perdidas poblaciones la secta del cuchillo y del coraje? ¿Dónde estarán aquellos que pasaron, dejando al epopeyo un episodio, una fábula al tiempo, y que sin odio, lucro o pasión de amor se acuchillaron? Los busco en su leyenda, en la postrera brasa que a modo de una vaga rosa guarda algo de esa chusma valerosa de los corrales y de Valvanera. Qué oscuros callejones, o qué yermo del otro mundo habitará la dura sombra de aquel que era una sombra oscura, muraña ese cuchillo de Palermo, y esa Iberra fatal de quien los santos se apiaden, que en un puente de la vía mató a su hermano el ñato, que debía más muertes que él, y así igualó los tantos. Una mitología de puñales lentamente se anula en el olvido. Una canción de gestas se ha perdido en sórdidas noticias policiales. Hay otra brasa, otra candente rosa de la ceniza que los guarda enteros. Ahí están los soberbios cuchilleros y el peso de la daga silenciosa. Aunque la daga hostil o esa otra daga el tiempo los perdieron en el fango, hoy, más allá del tiempo y de la ciaga muerte, esos muertos viven en el tango. En la música están, en el cordaje de la terca guitarra trabajosa que trama en la milonga venturosa la fiesta y la inocencia del coraje. Gira en el hueco la amarilla rueda de caballos y leones y oigo el eco de esos tangos de Arolas y de Greco que yo he visto bailar en la vereda. En un instante que hoy emerge aislado
sin antes ni después, contra el olvido, y que tiene el sabor de lo perdido y lo recuperado. En los acordes hay antiguas cosas, el otro patio y la entrevista parra. Detrás de las paredes recelosas, el sur guarda un puñal y una guitarra. Esa ráfaga, el tango, esa diablura, los atareados años desafía. Hecho de polvo y tiempo, el hombre dura menos que la liviana melodía, que solo es tiempo. El tango crea un turbio pasado irreal, que de algún modo es cierto, un recuerdo imposible de haber muerto peleando en una esquina del suburbio. Radio Hermes también te escucha. Llámanos al 4305-3303 o deja tu mensaje al 11 56 47 2346. Compartí nuestros contenidos en redes. En Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web, en Instagram como Radio Hermes y en Twitter como Radio-Hermes. Míranos en nuestro canal de YouTube, escuchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. Recuperar el sentido verdadero de las palabras que fueron vaciadas de su contenido, porque vaciándolas se vacía el pensamiento. Hechos de palabra, por www.radiohermes.com. Es las 16:56. Esto es Hechos de Palabra. Estamos aquí en esta hermosa Radio Hermes en una compañía que ni te cuento. Si recién te incorporaste al programa, después, tranquilito, ponelo desde el inicio porque es imperdible este programa. Estamos conversando sobre Astor Piazzolla, sobre Jorge Luis Borges, sobre Roberto Duarte. Recién era la voz inconfundible de Jorge Luis Borges que nos trajo sobre el tango junto a Astor Piazzolla, escuchando a Oblivion, nunca sé cómo se dice esa palabra. Oblivion, detrás de su voz. Y bueno, Jorge, ¿qué nos tenés que nos traías algo? Bueno, algo que me pasó recién es que me volví a emocionar, como me suele pasar cuando escucho la voz de Borges o cuando leo algunos textos, sobre todo cuando leo algunos poemas, porque él le da una cadencia especial. Sí, especial es la que tienen que tener las lecturas en voz alta de los poemas, esos cortes a final de verso donde hay una pequeña pausa de un par de segundos y después bajas a la otra línea y seguís leyendo. Porque es la música. Y porque es la música que él le quiere imprimir y Borges trabajaba mucho. En ese sentido, yo no sé nada de música, pero me doy cuenta por los versos, era muy compleja su melodía, digamos, porque de pronto vos tenías que bajar porque te hacía un verso encabalgado. Encabalgado quiere decir que el sentido del verso primero continúa en el de abajo, en el segundo, y de pronto te decía dos palabritas y te ponía un punto, ¿no? Y después del punto tenías que seguir con la cadencia de ese mismo verso. Y todos sabemos que en el punto tenés que hacer pausa. Claro, por eso. Entonces, y hay que hacer pausa cuando bajas a un verso. Entonces te llenaba de pausa. Si los oyentes pudieron escuchar bien, y si no, los invito a que vuelvan a escuchar el poema. Que escuchen la música. Claro, que escuchen la música, digamos.
Es maravilloso. De esas calles que ahondan el poniente, una habrá, no sé cuál, que ha recorrido. Y aparte la arrastra. Borges leía así. Y arrastra la palabra. Yo no sé si a ustedes le pasan. Yo recién le comentaba a Jorge, ¿a vos te pasa, Pablo, que cuando lees a un autor y ya le conoces la voz, es como que lo estás escuchando a él? Sí, sí. Sí, una cadencia hasta gardeliana en algún punto, ¿no? Sí. Que tenía que ver con aquella época. Claro. Anterior a los 40, los 20, los 30, digamos. Bueno, Borges empieza siendo poeta, ¿no? En la década del 20. A mí me encanta la poesía de Borges. Esto que escuchamos después esto es posterior, digamos, ¿no? Pero él empieza a ser un vanguardista porque estaba en el Grupo Sur, bueno, de la gente que viajaba a Europa, traía las novedades, y él comienza a ser vanguardista en por lo menos los tres libros de poesía. Después hay un gran parate, digamos, y cuando vuelve con la prosa, con los cuentos, digamos, sí. ¿no? Algunos de los cuales vamos a comentar ahora. Sí. Y, bueno, perdón, no, y esto mismo que estábamos escuchando del tango, que tiene que ver con Piazzolla y demás, porque ya él había escrito muchos temas para Piazzolla. Aunque se llevaban mal, se llevaban bien. Porque sí, era bravo Piazzolla. Sí, se sacaban chispas, los dos se sacaban chispas. Bravísimo. Y mi viejo también, tenía un temperamento muy fuerte, sí. Y tenían muchas peleas. Sí. Pero de mandarse al carajo directamente, sí. ¿no? Sí. Está la anécdota esa con el gato Barbiere, sobre la música del último tango en París, que se mataron, y al final se quedó el gato con la musicalización, ¿no? Pero claro. Un escándalo tremendo. Sí. Pero se amaban en el fondo todos estos personajes. A ver, te queremos escuchar a vos ahora, a ver la música tuya. ¿O no? No es música. No, lo mío no. Sí, ¿cómo no? No, quería decir que sobre el poema que escuchamos, que me impactó muchísimo, escucharlo otra vez a él, a Jorge Luis, uso un tópico medieval que se llama ubi sunt, que es dónde están, dónde fueron, ¿no? Dónde fueron, dice varias veces en latín, es dónde fueron, porque en el medioevo, yo lo conozco por la poesía española, digamos, por Manrique, por ejemplo, por las coplas a la muerte de su padre. Es un tópico medieval porque el tema de la muerte era central en el medioevo, por las pestes y por las guerras. Claro. Básicamente. Y por los muertos que hubo. Y por las pestes, sí, 1432, 23, 32, no me acuerdo. Y rescaté una parte de un verso que dice: esa otra daga, el tiempo. Que es Qué bárbaro. El tiempo es uno de los problemas borgianos, digamos, ¿no? Claro. Bueno, yo quería contar dos anécdotas. La primera es mía y la segunda la voy a leer, que es de Borges. En el año 2020, durante la pandemia, una amiga me invitó a coordinar unos talleres online en la Biblioteca del Congreso Nacional. Vos eso a veces lo contás cuando me presentás. Sí. Y estuve en julio, después lo repetimos porque había tenido éxito, digamos. Se llamaba Borges el Duelo. Después digo por qué. Y para el día del lector, me invitaron a leer algo sobre Borges, lector. Bueno, yo empecé ese trabajo, como lo voy a empezar ahora, tiene leves modificaciones. Ahora voy a leer una página y media aproximadamente. Bueno, dice: es harto conocido el consejo de Borges acerca de que si un libro no nos atrapa en las primeras páginas, hay que abandonarlo. Como se sabe, cada lector es único e irrepetible, y más aún, cada momento de lectura lo es. Daniel Pennac dice en un capítulo de su libro como una novela: el tiempo de leer es tiempo robado. ¿Robado a qué? A la vida, se contesta. La literatura, la lectura como robo. Es común que digamos no tengo tiempo para leer. ¿Y quién lo dice? Lo dice el que lee. El que no lee no se hace esos planteos que no considera imperiosos. Leer es, como se sabe, descubrir mundos semejantes o alejados del nuestro, pero muchas veces más fascinantes. El pacto de lectura que establecemos con un libro, ese contrato, nos aleja tanto de lo que llamamos realidad
que a veces entramos en ese mundo otro y pasamos a formar parte de él. Es lo que le sucede al protagonista de Continuidad de los Parques, de Cortázar. El señor que lee en la novela una historia de traición es quien, finalmente, va a ser asesinado por el amante de su mujer. La literatura, la lectura, como olvido del mundo. Se cumplirán el 24 del corriente mes 126 años del nacimiento de Jorge Luis Borges, un escritor imprescindible para nuestras letras. Estuve una sola vez con él en su departamento de la calle Maipú. Cuando terminamos de hablar, o mejor, cuando él terminó de monologar, me pidió que lo acompañara. Era 1984, Borges tenía 85 años y hacía más de 30 que estaba ciego, a la confitería de Maipú y Córdoba, donde todas las tardes se reunía con la por entonces su secretaria, todavía no se habían casado, María Kodama. En el trayecto, y no sé por qué, yo le empecé a recordar su cuento Episodio del enemigo. Pasó una señora al barrio y lo saludó. «Adiós, maestro». «Adiós, señora», contestó él. Y luego, dirigiéndose a mí, en voz baja, acotó. ¿No ve que la gente me quiere? En ese pequeño cuento, sobre el final, lo sabremos, el protagonista lleva el nombre del autor. El Borges lector está, en principio, en sus propios textos. En ese cuento, por ejemplo, el narrador protagonista dice, cita, «Miré, no sin nostalgia, mis manuscritos, el borrador a medio concluir y el tratado de Artemidoro sobre los sueños, libro un tanto anómalo ahí, ya que no sé griego». Fin de cita. Ese hombre que escribe, ese hombre que lee, se llama Borges. Claro. En el que acaso sea su mejor cuento, aunque él prefiera el sur, el Aleph, el escritor que visita todos los 29 de febrero la casa de Beatriz, su enamorada muerta, tiene que lidiar literaria, metafísica y amorosamente con un par, podríamos decir, Carlos Argentino Daneri, también poeta. El que escribe bien es el protagonista, Borges. Daneri es afectado, modernista tardío y pretencioso. Pero es Carlos Argentino el que recibe un premio municipal. Borges no obtiene ningún voto. Pero el dueño de casa es propietario de otros 2 bienes que el enamorado visitante no tiene. Un día lo llama por teléfono y le dice que van a demoler la casa de la calle Garay y que antes de que eso ocurra le quiere mostrar un Aleph, el punto donde se encuentran todos los puntos del universo. El objeto se encuentra en el sótano que hay debajo del comedor de la casa. Para verlo, Borges debe acostarse en el piso y mirar el 19º escalón. Daneri le advierte que si no logra verlo, será por su propia incapacidad. Borges sigue las instrucciones de su anfitrión y logra ver un pequeño objeto de 2 o 3 centímetros de diámetro. Ve que en esta lectura que estoy proponiendo equivale a lee muchas cosas. La cadena enumerativa tan borgiana, por otra parte, tiende al infinito. Pero lo más importante es que en ese objeto metafísico, ve, lee, las cartas obscenas que Beatriz Viterbo le había escrito a Carlos, su primo hermano. Entonces, este ver, que se transforma en leer, equivale a encontrar una verdad. La lectura hermenéutica le permite al protagonista conocer verdaderamente a Beatriz y le permite comenzar a olvidarla. Qué bárbaro. Bueno, así empezaba aquel trabajo con alguna modificación que le hice. Y es cierto que está Borges en todas sus escrituras. Sí, tal cual. Bueno, ¿puedo seguir? Sí. No sé, pregúntale a tu compañero. No, ¿Querés decir algo, Pablo? No, había otra anécdota pendiente de lo que dijiste, ¿no? Sí. No, bueno, más adelante la contamos. Ah, bueno. Sí. Con suspenso. Viene con suspenso. Es con sí. suspenso. Vamos a guardar algunas cosas para el final. ¿Sigo entonces? Sí, seguí. Bueno, cuando estuvimos, otra confesión, digamos, cuando estuvimos hablando con Pablo en la previa, hablamos de un cuento muy interesante de Borges, de esos que uno puede leer sin ayuda de una enciclopedia, digamos, o de un profesor de literatura, que es Hombre de la esquina rosada. Qué lindo que es ese cuento.
para los que no se acuerdan, no lo leyeron, es la historia de dos cuchilleros, y ahí hay que decir algo que acá ya hemos dicho también en este programa, que es que Borges hizo una, digamos, una conversión de los indios, de los gauchos del siglo XIX, que están representados en nuestra literatura, y él tomó de las orillas, de los barrios bajos, podríamos decir, a los orilleros, a los cuchilleros. Los Iberra, que se mencionaron hace un rato, eran de esa especie, digamos, ¿no? Claro. De Turdera, los muchachos, los hermanos, hombres de a cuchillo. Y Hombre de la Esquina Rosada cuenta la historia de un señor que se llama Rosendo Juárez. Están una noche en un bailongo de Juliana, creo que se llama la dueña del lugar, y el narrador es un narrador interno, o sea, una voz que sabemos por cómo manifiesta los hechos, que está ahí dentro, es un participante de esos acontecimientos, y que va a ser muy importante hacia el final. O sea, digamos, que es un testigo. Un testigo, sí, es un poco más que un testigo. Después voy a decir por qué, pero en principio cuenta hablando de otros y da toda la impresión de que efectivamente es un testigo de hechos que va a relatar. Bueno, están ahí en la fiesta y de pronto se escuchan unos golpes, golpean, ¿no? Y entra muy intempestivamente un señor, que después vamos a saber, ¿cómo se llama? Que se llama Francisco Real, el corralero le decían. Y este narrador trata de impedirle el paso, digamos, ¿no? Y incluso tenía un cuchillo debajo de la axila izquierda, si mal no recuerdo, y amaga como con sacarle el cuchillo. Y el otro le da un portazo y le da un cachetazo, sí, lo tira como si fuera de papel, el pobre hombre, ¿no? El pobre. Y va caminando, y a medida que va caminando, le hacen como un corredor, digamos, los asistentes, los que están ahí, y lo escupen, lo insultan, bueno, hasta que el tipo llega a donde quería llegar, que es a enfrentarse con Rosendo Juárez, ¿no? Y le dice, lo estoy buscando, que yo no soy nadie, le dice, no soy naides, pero usted que sabe de todo, quiero ver si usted es guapo. O sea, que lo viene a medir, digamos, se podría decir, ¿no? Lo viene a guapear. Y la lujanera, que es la pareja hasta ese momento de Rosendo, le entrega un puñal y le dice, Rosendo, me parece que lo estás necesitando. Porque Rosendo no había reaccionado hasta ese momento. Bueno, y cuando recibe el puñal de la lujanera, lo toma con las dos manos y por una ventanita que hay hacia el costado lo revolea. O sea, no acepta, ¿no? Y el otro lo insulta, le dice, bueno. Y la lujanera lo insulta a Rosendo y se va con este hombre, se va con el corralero. O sea, la máxima provocación. La máxima provocación le saca, digamos, ese halo de malevo que tenía este tipo y se lleva a su mujer, ¿no? O sea, hasta ahí había ganado la porfía, había ganado el duelo, digamos, del coraje, que hay representado en varios cuentos de Borges. Se van, digamos, y después nos enteramos más tarde, porque el narrador sale también, y al rato viene este hombre, Real, Francisco Real, herido de muerte, se cae y se va muriendo ahí adelante de todos, y le pide a los parroquianos que lo tapen, que no quiere pasar esa vergüenza. Y después nos damos cuenta de que el narrador es el que lo mató. Y el narrador le está hablando a un señor, o sea, le está contando esta historia que nos cuenta a nosotros, se la está contando un señor que se llama Borges, ¿no? Claro. Que es un recurso muy utilizado de Borges, porque una de las cosas que le interesaba mucho es la oralidad, ¿no? El traspaso de las historias a través de relatos orales, que como bien sabemos se van modificando con el tiempo, porque a medida que uno va contando y recontando, esos textos esas historias se van modificando, que es lo que seguramente pasó acá, digamos. Sí. Qué bueno. Bueno.
Bueno, no, hipnotizado, escuchándolo a Jorge, Sí. hablábamos de la relación de Duarte con Borges, y él le hizo un homenaje, un óleo sobre tela de 2 metros por 2 metros. Ese cuadro está actualmente en la Fundación Borges, que tiene que ver con Hombre de la Esquina Rosada. Claro. Es un retrato de Borges. Ustedes ahora lo van a poder ver en el centro de su pantalla, como decía Horacio Añelo. Señora. Van a ver en una imagen está el retrato que Duarte le hace a Borges, y van a ver un autorretrato de Duarte. Uh-huh. En esa imagen, en esa ventana que relata Jorge, ahí justamente uno de los paradigmas de Borges, que es un arlequín con un reloj de arena, ¿no? Marcando esto del tiempo, siempre presente en Borges. Y hacia el fondo hay una imagen que papá siempre mezclaba su entorno con lo que él pintaba, ¿no? Una imagen que tiene que ver con un paisaje de campo que era lo que a él lo acercaba a Claromecó, que era un lugar donde él solía vacacionaba, ir. Sí. claro. Y tiene amaba. un montón de obras de ese lugar. Y hay un gato también en la obra, los gatos están muy presentes en la obra de Duarte, que tiene que ver con el misterio. Claro. ¿No? Y hay distintos gatos. Sí, hay distintos. Bueno, él tenía 6 gatos acá en el taller. Claro. Para unir 2 elementos que vos acabas de mencionar, uno el tiempo y otro el gato, no es cualquier cuento, es el cuento que Borges dice que es el mejor de él, que es el sur, punto geográfico preferido por Borges, por supuesto. Dalman, que es un lector que comete el error de subir una escalera leyendo una versión descabalada de Las Mil y Una Noches. Digo un error porque ya subir una escalera leyendo es un hecho complicado, pero como estaba tan abstraído esa idea del lector que se mete, digamos, tanto en la historia, no puede dejarlo. Claro, que se pierde de la realidad, digamos, no lo puede dejar, y se lastima con un batiente de una ventana en una casa antigua, se lastima la frente y lo tienen que hospitalizar, lo tienen que operar, tiene una septicemia, se salva de la muerte. Bueno, y el médico, una vez que se está reponiendo, le dice, mire, usted tiene una casa en el campo, ¿por qué no? Tómese unos días, descanse. Bueno. A partir de ahí no sabemos si lo que va a suceder en el resto de la historia es lo que efectivamente le pasó a Juan Dalman o si él lo imagina en su lecho de agonía en el hospital, digamos. Entonces él va a Constitución una mañana temprano y como le quedaba media hora para que saliese el tren hacia el sur, recuerdan que en un cafetín de ahí, de las cercanías de la estación, hay un gato negro que se deja acariciar, dice él, ¿no? Un gato negro que recuerda a Poe, entre otras cosas, ¿no? Borges era un gran lector de Poe. Y entonces va a tomarse un café, porque estaba en ayunas, pero va fundamentalmente para ver y acariciar al gato. Y ahí hace una reflexión que no es borgiana, pero que él la repite, que es que los animales no tienen conciencia del tiempo, ¿no? O sea, todos los seres vivos, obviamente vivimos en el tiempo, pero los animales no tienen esa conciencia. ¿Por qué? Porque después el viaje, la geografía va cambiando y el tiempo va cambiando porque cuando desciende del tren, no en el lugar donde tenía que descender porque hay un problema en las vías, entonces lo hacen bajar antes, él baja en La Pampa, pero en La Pampa del siglo, esto es de la década del 40, ¿no? El sur, en La Pampa del siglo XIX. Y ahí lo retan a pelear y él, que no sabe usar el cuchillo, finalmente acepta y se supone que lo van a matar. Y aparece el gato. Yo tengo entendido, corregime si me equivoco, que Borges amaba a los gatos. Sí. Y incluso vi alguna foto. Sí. Hay una famosa foto que yo tengo en el taller que está con Beppo, que era un gato blanco. Uno de mis gatos, el macho, se llama Beppo. Claro, me imagino. No es blanquito, pero... Y acá también hay una gatita. Sí, acá está Merlina en representación de todos los gatos de Duarte. Bueno, y para redondear un poco lo de este cuadro homenaje a Duarte, cuando
Cuando la fundación adquirió el cuadro, yo quise tener la gentileza con María Kodama de ir a colgar yo el cuadro que está en la escalera de ingreso principal de la fundación. Fue toda una complicación colgar en ese hueco de escalera un cuadro tan grande. Y bueno, se acercaba el cumpleaños de Borges. Yo no me acuerdo si fue en el año... ¿Estamos viendo las imágenes ahora? Sí. Se acercaba el cumpleaños de Borges, entonces María Kodama, que ya había estado acá en la Casa Taller, se había quedado encantada con una serie donde papá ilustra al Martín Fierro, de José Hernández. Sí, los cuadros. Entonces me propuso exhibirlos en la fundación, hacer una muestra que estuviera colgada, no me acuerdo, habrá estado un mes, pero bueno, dentro de ese mes estaba el cumpleaños de Borges. Así que hicimos la muestra con el Martín Fierro de José Hernández y la presentación para la sociedad, digamos, del homenaje a Borges, ¿no? Claro. De este retrato de Borges ahí en la fundación. Fue muy lindo. Papá se relacionaba mucho, yo le contaba a Jorge el otro día por teléfono, si bien se relacionaba con sus colegas, con sus artistas plásticos, se relacionaba muchísimo con los escritores y con los músicos. Él siempre decía que de no haber sido pintor hubiera sido director de orquesta. Sí. Vos heredaste mucho de tu papá. Sí. La cuestión de la música, pero si bien vos no pintás, vos amás el arte visual. Sí, lógico. Y te metés y conocés el lenguaje de la pintura. Sí, estoy muy comprometido con eso. Claro. Él inclusive ilustró a muchos escritores, a Carlino, ilustró los libros de poesía de Carlino, de Esqueo Acuña. Tuvo una relación muy cercana con la Pizarnik. Inclusive él hizo un homenaje a Alejandra Pizarnik también, un óleo sobre tela enorme de 1,70 m por 1,20 m. Que ese cuadro en el año 2006 se hizo una muestra en la Cámara de Diputados, en la Sala Cabezas, para homenajearlo a Duarte, y a raíz de esa muestra la gente de Cultura del Senado me propuso para el año siguiente, para el 2007, organizar una muestra de grandes firmas. Por colores primarios y por apellido, yo siempre estuve muy en contacto con todo el establishment de la producción artística, con todos los productores culturales, los artistas. Entonces, bueno, rápidamente organicé, hablé con Pujía, con Alonso, con Machó, con un sinfín de firmas, con Ponciano Cárdenas, y se hizo una muestra porque la propuesta del Senado de ese momento era hacer una muestra de grandes firmas y generar dentro del Congreso de la Nación un museo de arte. Claro. Para lo cual, al cerrar la muestra, cada uno de los participantes tenían que donar una obra. Claro. Bueno, se hizo la muestra, una muestra hermosa, divina. Se quedaron con los cuadros. Yo llevé el cuadro de la Pizarnik. Claro. Que era un cuadro hermoso, divino. Y eso no se concretó. El Senado se quedó con los cuadros, el museo nunca se hizo. Qué bárbaro. Pero bueno, eso explica un poco la relación de Duarte con la poesía, ¿no? Claro. Con los escritores. Sí, con la poesía, con la literatura en general. Exactamente. Inclusive no solo la nacional, sino que también le gustaba mucho. Yo hice un recorrido una vez que me dejaste ver la biblioteca y es enorme. Bueno, él tiene una serie de trabajos, eso está en España, yo lo exhibí allá, de Hernández. Sí. Sobre todo el proceso de cuando lo encarcelaron, a la dictadura de Franco lo encarcela a Hernández. Sí. Tiene toda una serie de tintas muy oscuras, muy que ver con esa historia de Hernández. Sí. Es una serie de 8 trabajos y tiene también toda una serie de trabajos dedicados a Cortázar y a Oscar Wilde, que él admiraba mucho. Porque también. En realidad también tu papá estaba muy comprometido con la época en la que le tocó nacer. Sí, totalmente. Era un hombre que tenía su pensamiento y lo expresaba a través del arte, pero también lo expresaba diciendo con color, con pincel, ¿no?
Y a quien ilustraba mucho también porque lo admiraba era Homero Mansi. Claro, claro que sí. Y vos me decías, o nos decías, en algún momento lo dijiste con los alumnos de la UNLA, que tu oído empezó a acostumbrarse a escuchar la música nuestra y la música clásica en general, la música, a partir de que tu papá ponía música para trabajar y que... Sí, permanentemente. Claro, y que de ahí nacieron... Era un melómano. Claro, claro. Yo con lo poco que puedo decir del arte en general, porque no es mi fuerte, pero como ser humano que vive en este mundo y disfruto del arte, yo mirando distintas obras de Pablo Duarte siento la música, siento distintas cosas, ¿no? Y está muy ligado a las otras artes, su trabajo. Y esta cuestión de la luz, yo creo que él la logró, era su obsesión, pero él lo logró. Sí, él lo logró. Él siempre, hay un cuadro acá en el museo, quienes quieran venir más allá del evento del domingo 24 de agosto, la Casa Museo con cita previa, es abierto al público. Hay un cuadro muy grande acá en la sala contigua a la radio, que lo pintó en el 2001, donde están representadas las movilizaciones populares ocurridas en ese momento, por lo que estábamos atravesando como país. Sí, él defendía los derechos humanos. humanos. Las banderas que levantan estas movilizaciones, en una están los escritores, Sí. Está Rilke, está Oscar Wilde, está Homero Mansi, está Borges, Sí. en otra hay otros más, en otra están los músicos, está Piazzolla, está Bela Bartok, está Benny Goodman. En otra están los pintores, está Diomede, la gente que él admiraba. Claro. ¿No? Lo que levanta son las banderas de la cultura. Y la gente que él admiraba, que estaba en la cultura, pero que también defendía lo mismo que defendía tu papá. Claro. Así que eso está presente en la obra. ¿Vos querés decir algo más, Jorge? Dos cosas a partir de algo que estaba diciendo Pablo, es que hace unos años, no me acuerdo, 3 años, que estuvimos en esa galería de arte donde estaba la obra de tu papá con gente de España, y me acordé por María Kodama, que la mencionaste, no me acuerdo el año 2020. El 2022. 22 fue, ¿no? Un encuentro hermoso tuvimos. Sí, ahí hermoso. Yo también estuve. Ahí sí, estuvimos los tres ahí, por tres. eso lo recuerdo, que vos me invitaste a hablar de los mitos, eran Borges y el mito. Y estaba Kodama. Y estaba Kodama ahí enfrente de nosotros. Y después charlábamos, yo le di mi libro. Esa y ella anécdota, te dijo algo muy lindo, que vos no lo vas a decir, pero lo voy a decir yo. O decilo vos. No, prefiero que lo digas vos y te aviso al aire total. Sí. Estamos como en casa. ¿Tenés mensajes en el WhatsApp? Y sabés que yo no lo tengo acá. Lo tengo allá lo el tenés celular. ahí. Léelo vos, si vos tenés. Bueno, ahora mientras vos hablas con Jorge, yo te alcanzo el teléfono. Bueno, dale. Lo que yo decía, Jorge, es que María Kodama se acercó a vos, te agradeció con mucho afecto. Sí. Una mujer que no demostraba afecto hacia nada. Sí. Que parecía muy fría, con vos fue sumamente cálido y te agradeció porque ella consideró que escuchaba por primera vez hablar de Borges y de la obra de Borges del modo en que lo hiciste vos. Así que yo creo, Jorge, que eso vos no lo ibas a decir, pero fue así. Porque fue un encuentro hermosísimo en donde, como siempre, vos nos enseñás a amar a Borges. Sí, porque lo amo yo. Claro. Es más fácil, digamos. Sí, me fue muy bien con María. Yo tenía bastante miedo, pero es cierto lo que vos decís. Sí, fue un encuentro hermoso. Sí, yo le di mi libro, me dijo, bueno, pero firmámelo. Y después, lamentablemente, María falleció, si no, seguramente hubiésemos retomado esas charlas, ¿no? Claro que sí. Y lo otro que quería decir, que la nombraste Alejandra, con esa obra que lamentablemente, otro de mis amores, y como ya sabemos, esa obra que probablemente ya no pueda ver. Hay un poema de Borges que termina: en el centro puntual de la maraña hay otro prisionero, Dios, la araña. Sí. Y Alejandra toma ese final y dice: en el centro puntual de la maraña, Dios, la araña. Sí. O sea, le corta una parte del verso y lo reescribe, que es, como ya sabemos, otra de las técnicas de Borges de pararse en una obra
Sí. clásica, digamos, muy difundida, muy leída, y reescribir alguna de sus partes. Te voy a leer, les voy a leer Bueno, yo a después todos. digo algo más si tenemos Sí, tiempo. tenemos y terminamos. unos minutos. ¿Vamos a tenerlos, Pablo? Sí. Sí. Bueno, que recién me lo pasó Pablo, y dice así: hola querida Alicia, qué sorpresa escuchar la voz de Jorge Cabrera. Estoy ocupada con mis cosas y no sabía que iba a estar. Y nada menos hablando de Borges y del gran Piazzolla. También recuerdo, estoy sin los lentes, también recuerdo a José Ángel Trelles, a quien Piazzolla le decía: seguí aprendiendo a cantar estos tangos, no aflojes. Trelles era muy joven. Un abrazo, Alicia, besos a Jorge, gran profesor, y lo firma Amelia. Gracias Amelia. Gracias. Y sí, Trelles cantaba Los pájaros perdidos como Claro. los dioses. ¿Cómo? Que hay más mensajes. Hay más mensajes, yo no los vi, pero... Sí, si querés yo no te me leo llegaron, acá. Pablo. Hay uno que dice: buenas tardes, recuerdo un párrafo, el último del prólogo de Elogio de la Sombra. Ahora me llegaron. La poesía no es menos misteriosa que los otros elementos del orbe. Tal o cual verso afortunado no puede envanecernos, porque es don del azar o del espíritu. Solo los errores son nuestros. Jorge Luis Borges. Esto dice: mi nombre es Silvia, tallerista de Confábula. Abrazo fraterno y agradecido a la gente que hace de esta tarde fría una página cálida. Ay, qué lindo. Gracias, Silvia. Un abrazo. Y hay uno más. Sí, ¿lo leo? Sí. Dice: buenas tardes, felicitaciones, excelente programa, felicitaciones a los tres. Me quedó una duda: ¿dónde quedó la obra de Duarte sobre Alejandra Pizarnik? Muchas gracias, Silvia Artamir. Escuchá, Silvi, lo que te dice Pablo Duarte con una cara, te lo va a decir. Ojalá yo lo supiera. Esa obra quedó en el Senado de la Nación. Nunca más tuvimos registro, ni por más reclamos y preguntas que hicimos, nunca supimos cuál fue el destino de esa obra. Claro. Que todos imaginamos cuál debió haber sido. Claro. Realmente hay más, tengo llamadas perdidas, lamentablemente. Yo no tenía cerca mío el celular. Igual llamadas, mientras estamos al aire, yo no las puedo recibir. Pero sí los mensajitos, y en general los que recibe Pablo no llegan. Lo que pasa es que yo no tenía celular ahora. Bueno, estamos llegando ya casi al final y Jorge quiere decirnos algo. Sí, algo... No voy a leer lo que iba a leer porque no tenemos tiempo, pero una cosa que se dice del Borges lector es que él en general ha elegido escritores no centrales, digamos, pero eso es medianamente cierto. Sí. ¿No? Yo quiero mencionar algunos que estaban en sus preferencias: Kafka, el Dante, la Divina Comedia, Shakespeare, William Faulkner, Herbert Wells, Joseph Conrad, Virginia Woolf, Dino Buzzati, y se podría incluir entre las lecturas de Borges a Melville, a Poe, a Whitman, a Bradbury, a Hammett, a Twain, a Kipling, a Defoe, a Wilde, a Hesse, a Shaw, a Quevedo, a James. La lista en realidad es interminable. Si él mismo lo decía. Sí, esto sí lo quiero leer. En su antología de la literatura fantástica, en colaboración con Adolfo Bioy Casares y Silvino Campo, publica textos, por ejemplo, de José Bianco, de Julio Cortázar, de Chesterton, de Santiago Dabove, de Chuang Tzu, de James Joyce, de Alberto Murena, de Juan Wilcock, entre muchos otros. Bueno, y ahora sí, vamos terminando. Quiero referir una cita del primer capítulo del libro El último lector, de Ricardo Piglia, que dice: hay una foto donde se ve a Borges que intenta descifrar las letras de un libro que tiene pegado a la cara. Está en una de las galerías altas de la Biblioteca Nacional de la calle México, en cuclillas, la mirada contra la página abierta. Uno de los lectores más persuasivos que conocemos, del que podemos imaginar que ha perdido la vista leyendo, intenta, a pesar de todo, continuar. Esta podría ser la primera imagen del último lector, el que ha pasado la vida leyendo, el que ha quemado sus ojos en la luz de la lámpara.
Yo soy ahora un lector, dice Borges, citado por Piglia, de páginas que mis ojos ya no ven. Qué bárbaro. ¿Qué va? Bueno, no sé, Pablo, ¿vos querés agregar algo? Simplemente agradecerle a Jorge su presencia, su calidez para comunicar, a vos, Alicia, por este contenido maravilloso que venís desarrollando ya en su 7ª temporada. Estás haciendo un recorrido maravilloso en radio, es mucho lo que brindás a través de tu programa, así que agradecido por eso. Recordarles que este evento Borges Visita a Duarte se va a realizar el domingo 24 de agosto de 16 a 19 horas. Se va a hablar, la licenciada María Marta Marciano va a hablar sobre la vida y la obra de Borges. Quien suscribe va a hablar sobre la obra de Duarte y va a hacer un recorrido por toda la casa museo contando su historia y su trayectoria en la pintura. Va a haber un coffee break, vamos a decirlo en inglés. En extranjero. En extranjero. Que va a ser un momento de encuentro entre quienes asistan al evento. Es arancelado, tiene un costo de 25.000 pesos. Y tienen que hacer reserva. Y para hacer reservas tienen que escribir al correo electrónico radiohermesweb@gmail.com. Ahí les llegan instrucciones para la transferencia y después hay armado un banner, un ticket de ingreso. Eso se hace también inclusive por medidas de seguridad, ¿no? Claro, claro. Bueno, nuevamente muchísimas gracias y recordarles que más allá del evento, la casa está abierta al público, pero con previo aviso, ¿sí? Para coordinar día y horarios que la gente pueda venir a visitarlo, sí. a recorrerlo. Que no hay que hacer demasiada, no hay que tener, que se comuniquen directamente y acuerdan con vos o con Guadalupe. Exactamente, acá pueden tomar un café, hay una biblioteca, pueden leer un libro. Perfecto. Y Pablo, ¿y eso es a través del correo electrónico? A través del mismo correo electrónico se pueden comunicar al 11 56 47 2346. Perfecto. Bueno, entonces ahora ya nos toca irnos, tengo que despedirme de ustedes. Quiero agradecerles un montón porque fue un programa espectacular. Sí, nosotros... primero que nada agradecerle a Pablo Duarte que nos da la posibilidad de hacer este encuentro aquí en Radio Hermes, no solo hoy, sino cada miércoles. Gracias, Pablo. Gracias a Roberto Duarte que nos dejó este espacio maravilloso y que nos permite disfrutar de su luz y de su color. Y gracias a vos, Jorge, por tu humildad y porque siempre estás dispuesto a este tipo de encuentros en donde la palabra llegue a más y que nunca vamos a saber, como nos pasa a los docentes en general, qué le pasó al otro que estuvo escuchando, ni cuántos son, pero sí sabemos que si alguno sintió que se modificó en algo, valió la pena. Seguramente, sí. Como debe ser siempre frente al arte y frente a los que difunden el arte. Yo quiero decir esto, una anécdota. Cuando yo entré a la UNLA, Pablo era profesor de ese espacio, y vos me dijiste, vos te tenés que juntar con 2 profesores. Uno era Juan Godoy y el otro era Pablo Duarte. Sí. Entonces yo me puse en contacto con ellos, hicimos un café literario que salió hermoso. Sí. Bueno, y a partir de ahí he visitado muchas veces tu programa, por supuesto, y esta casa museo maravillosa con la siempre generosidad de Pablo. Y aquí le mando también un beso a Juan Godoy, que siempre está en mi corazón, como sí, todos aquellos que me modificaron en algo. Un saludo para Juan, sí. Y para bien me modificaron. Bueno, nos tenemos que ir, lamentablemente. Gracias, Pablo, por habernos puesto al aire y por haber participado del programa. También vos sos una persona sumamente humilde. Y entonces nos vamos, pero nos vamos con un hermoso video recorriendo imágenes de Roberto Duarte y de su obra, y escucharemos de fondo a Astor Piazzolla haciendo Cita, con Z, tema que compuso en homenaje a la mujer de Aníbal Troilo. Y consiguieron Aníbal Troilo, el tango y Buenos Aires unir a estos 3 grandes, a él mismo, a Roberto Duarte y a Jorge Luis Borges. Bueno, hasta la semana que viene
a las 16 cuando sea miércoles. Gracias a vos que estás ahí dándole sentido a Hechos de Palabra. Hasta aquí compartimos voces y silencios, música, sueños, magia, palabras hilvanadas en el pensamiento, pensamientos navegando en la voz. Hechos de Palabra. Idea y conducción, Alicia Nigro.